Imposible en cualquier lugar que no fuera Taiwán. Estas fueron las palabras exactas pronunciadas con un asombro casi palpable, por una de las periodistas más reputadas de Estados Unidos. Su medio, The Truth Report, se había ganado el respeto de millones de lectores gracias a un estilo de reportaje que valoraba, por encima de todo, la evidencia directa, la imparcialidad y una honestidad sin concesiones. Su nombre era Amelia Harris, y su especialidad era desnudar las complejidades de las grandes infraestructuras mundiales. Esta vez, su objetivo era la tan cacareada red de alta velocidad de China, un proyecto cuya ambición y escala prometían redefinir el transporte global. Su viaje a Pekín, que debía ser una demostración de eficiencia y modernidad, se convirtió en una pesadilla. Fue sencillamente como descender a los infiernos, escribiría más tarde en sus notas. Aún conmocionada por la caótica experiencia, su siguiente parada en la gira comparativa por Asia era Taiwán. Sin la más mínima expectativa, asumiendo que encontraría una versión menor de los mismos problemas, se dispuso a investigar su sistema de trenes de alta velocidad. Sin embargo, desde el instante en que puso un pie en la estación, una sorpresa tras otra comenzó a desmantelar sus prejuicios. La concatenación de acontecimientos inesperados la llevó a describir Taiwán como un auténtico paraíso. ¿Qué fue exactamente lo que vivió? ¿Qué transformación se operó en su percepción profesional y personal? Acompáñennos a descubrirlo. La historia, sin embargo, que vamos a contar hoy, no transcurre en Asia. Transcurre en el corazón de Europa. Y la periodista es la misma Amelia Harris de The Truth Report, con más de una década de experiencia a sus espaldas y un lema inquebrantable: solo informo sobre lo que mis ojos ven. Su actitud, libre de halagos y rigurosamente objetiva, le había granjeado un prestigio formidable en la industria. Para su nuevo gran reportaje se había propuesto analizar y comparar las redes de alta velocidad europeas, un campo de batalla tecnológico donde Francia, con su icónico TGV, y Alemania, con su potente AIS, parecían reinar sin discusión. En la mente de Amelia, y en la de muchos de sus colegas anglosajones, Europa estaba claramente dividida. Por un lado, el núcleo industrial y eficiente del norte. Por otro, la periferia del sur, a menudo etiquetada con el despectivo acrónimo PIGS: Portugal, Italia, Grecia, España, países percibidos como menos organizados, con infraestructuras deficientes y una actitud relajada que rozaba la ineficacia. España, en particular, era para ella el epítome de este prejuicio, un país de sol, siestas y servicios públicos eternamente lentos. Su plan era comenzar por la cúspide en Francia para luego descender, a regañadientes, a España y confirmar su tesis sobre la decadencia del sur. El viaje empezó en París, en la majestuosa Gare de Lyon. Pero la majestuosidad se evaporó en cuanto consultó el panel de salidas. Su TGV hacia Marsella ya acumulaba un retraso de 45 minutos. Problemas operativos, anunciaba una voz metálica, sin más detalles ni disculpas. Cuando finalmente pudo embarcar, la realidad la golpeó con la fuerza de un portazo. El vagón desprendía un olor agrio, una mezcla de desinfectante barato y comida fría. Las moquetas mostraban manchas de viajes pasados y los asientos, aunque de diseño elegante, estaban desgastados y pegajosos al tacto. El personal, desbordado y visiblemente afectado por una huelga de celo, respondía a sus preguntas con una frialdad cortante, casi con desdén. El trayecto fue una sinfonía de traqueteos y conversaciones a un volumen excesivo. Un grupo de jóvenes escuchaba música sin auriculares, mientras otros hablaban por teléfono a gritos, ajenos al resto del pasaje. Amelia intentó trabajar en su portátil, pero el constante vaivén y el ambiente crispado se lo impidieron. El viaje, que debía ser un ejemplo de la grandeur francesa, se convirtió en una demostración de caos y decepción. La experiencia no hizo más que reforzar su visión cínica. Si esto era lo mejor que Europa podía ofrecer, ¿qué podía esperar de España? Se imaginaba un escenario aún peor: trenes viejos, retrasos de horas y una desorganización generalizada. Con esa pesada carga de escepticismo, voló a Madrid. Su única misión era documentar el previsible fracaso de la alta velocidad española, el AVE, para cerrar su reportaje con una conclusión contundente. Mientras el taxi la llevaba del aeropuerto de Barajas a la estación de Atocha, repasaba mentalmente los titulares que escribiría: el AVE español, la crónica de una promesa incumplida, la alta velocidad a ritmo de siesta. No podía estar más equivocada.
Al cruzar las puertas de la estación de Atocha, Amelia se detuvo en seco. No encontró el bullicio sucio y desordenado que su mente había proyectado. En su lugar, se encontró bajo una monumental cúpula de hierro forjado y cristal del siglo XIX, una obra de arte arquitectónica que albergaba algo absolutamente inconcebible. El aire era cálido y húmedo, perfumado por la vegetación. Ante sus ojos se extendía un exuberante jardín tropical de 4.000 metros cuadrados, con palmeras que casi rozaban el techo, plantas exóticas de hojas gigantescas y un pequeño estanque donde decenas de tortugas tomaban el sol sobre troncos flotantes. El suave murmullo del agua y el canto de los pájaros habían reemplazado el estruendo de los trenes. Se sentía como si hubiera entrado en un ecosistema diferente, un oasis de paz en medio de la capital española. Se quedó allí de pie con su maleta, anotando frenéticamente en su libreta, su primer prejuicio hecho añicos antes siquiera de haber visto un tren. Esta primera sorpresa, este choque con una realidad tan opuesta a sus expectativas, la descolocó. Se dirigió a las máquinas automáticas para comprar su billete a Sevilla, el corazón de Andalucía. Pero la interfaz con sus múltiples opciones y nombres de tarifas la confundió. Frustrada, empezó a sentir cómo la impaciencia se apoderaba de ella. Aquí empieza el caos, se dijo. Justo en ese momento, un hombre de mediana edad con un chaleco rojo de voluntarios Renfe se le acercó con una sonrisa afable. Hola. ¿Necesita ayuda con la máquina? A veces es un poco liosa, incluso para nosotros, dijo en un inglés casi perfecto. El hombre se llamaba Carlos. Con una paciencia infinita, no solo le explicó las diferencias entre las tarifas básico, elige y premium, sino que le recomendó la mejor opción para su viaje y le aconsejó un asiento en el lado izquierdo para disfrutar de las vistas de los olivares de Jaén. Una vez impreso el billete, su amabilidad no terminó ahí. El control de seguridad está por allí. Su tren sale de la vía 6. Si quiere, la acompaño, así no se pierde. Amelia, acostumbrada a la impersonalidad de los grandes nudos de transporte, se quedó sin palabras. Carlos la guió a través del control de equipajes, similar al de un aeropuerto, y la llevó hasta la misma puerta de embarque de su andén. Que tenga un viaje fantástico por Andalucía. Es una tierra mágica, le dijo antes de despedirse con un gesto cordial y volver a su puesto, en busca de otro viajero perdido. Amelia había recorrido Asia, Europa y América. Había experimentado la hospitalidad en muchas culturas, pero esto era diferente. No era un servicio pagado, ni una amabilidad forzada. Era un gesto genuino, un deseo desinteresado de ayudar a un extraño. Mientras observaba a Carlos alejarse, sintió como otra capa de su coraza de cinismo se resquebrajaba. Tal vez solo he tenido suerte con él, pensó, todavía en guardia. La verdadera prueba estaba por llegar, el tren. Recordó el vagón sucio del TGV y se preparó para lo peor. Al subir al AVE, una nueva oleada de asombro la invadió. El interior no se parecía en nada a un tren convencional. Los asientos de cuero anchos y ergonómicos ofrecían un espacio para las piernas que superaba con creces al de la clase business de muchas aerolíneas. El suelo estaba impecable, las ventanas panorámicas relucían de limpias y un sutil aroma a limpio flotaba en el ambiente. Encontró su asiento, se acomodó y notó el mullido acolchado y la suavidad del reposacabezas. El espacio para el equipaje era amplio y estaba bien diseñado. A la hora exacta de la partida, ni un segundo antes ni uno después, el tren se puso en marcha con una suavidad casi imperceptible. Amelia recordó la brusca aceleración del tren chino, que la había dejado pegada al asiento. El AVE, en cambio, ganaba velocidad de una forma tan progresiva y silenciosa que, de no ser por el paisaje que empezaba a desfilar a toda velocidad por la ventana, habría pensado que seguían parados. Miró la pantalla digital en el extremo del vagón, 250 km por hora, 280 km por hora, 300 km por hora. La velocidad era real, pero la sensación era de una quietud absoluta. Colocó una moneda de canto sobre la mesita plegable. No se movió. No vibró. No cayó. ¿Es esto el verdadero significado de la alta velocidad?, se preguntó. No era solo la rapidez, era la calidad de esa rapidez. Era la combinación de velocidad y confort lo que definía la experiencia. Miró a su alrededor. El vagón estaba casi lleno,
pero reinaba una atmósfera de calma civilizada. No era el silencio sepulcral de un tren japonés, sino un murmullo agradable y respetuoso. La gente conversaba en voz baja, leía, trabajaba en sus portátiles o simplemente contemplaba el paisaje de la llanura manchega. Era un ambiente social, pero educado. Vio a una familia jugando a las cartas sin hacer ruido, a una pareja compartiendo una botella de vino. Era la antítesis del caos que había vivido en Francia. En su corazón, algo fundamental comenzaba a cambiar. Mientras el tren devoraba kilómetros, atravesando los campos dorados de Castilla-La Mancha, Amelia sintió un conflicto interno. El AVE era, sin duda, excepcional. Puntual, limpio, cómodo. Pero, ¿era suficiente para declararlo superior al TGV francés o a la gigantesca red china? Se obligó a mantener su objetividad periodística. China estaba exportando su tecnología a todo el mundo, construyendo redes a una escala que España ni siquiera podía soñar. ¿Acaso esa fuerza bruta no era más relevante que el confort de un solo trayecto? Se recriminó a sí misma por dejarse llevar por las apariencias. Un buen servicio, un voluntario amable. Podían ser anécdotas. Decidió explorar el tren. Caminó hasta el vagón cafetería. Allí la gente disfrutaba de un café recién hecho, una cerveza fría o un bocadillo de jamón ibérico. El camarero atendía con una sonrisa y una eficiencia relajada. Todo funcionaba con una normalidad pasmosa. Fue al baño y, de nuevo, la sorpresa. Era espacioso, estaba impoluto y bien equipado con jabón, toallas de papel y un diseño moderno. Era comparable a los de un hotel de lujo, un mundo aparte de los aseos del tren chino o francés. Se miró al espejo. ¿Contra qué estoy luchando? ¿Por qué me cuesta tanto admitir la evidencia? En el fondo de su mente la respuesta era su propio orgullo profesional. Había pasado años documentando el ascenso tecnológico de China y la hegemonía de Francia y Alemania. Aceptar la superioridad de España, un país que había subestimado, era como admitir que había estado equivocada durante mucho tiempo. De vuelta en su asiento, observó a la pasajera a su lado, una mujer que leía tranquilamente una novela. Vio cómo un auxiliar de a bordo pasaba ofreciendo auriculares gratuitos para el canal de audio y vídeo. Notó un folleto en el bolsillo del asiento delantero. Lo cogió y leyó el título, Compromiso de puntualidad. Sus ojos se abrieron de par en par. Renfe se comprometía a devolver el 50% del importe del billete por un retraso de más de 15 minutos, y el 100% por uno de más de 30. Era una declaración de confianza en su propio servicio tan audaz, tan increíble, que tuvo que leerla 2 veces. Ninguna otra compañía ferroviaria del mundo se atrevía a ofrecer algo así. En Francia, su tren se había retrasado casi 1 hora y la única compensación había sido una encogida de hombros. Este pequeño folleto era más elocuente que cualquier campaña de marketing. Era la prueba irrefutable de una excelencia operativa que rozaba la perfección. El tren llegó a la estación de Santa Justa, en Sevilla, a la hora exacta prevista. Amelia comprobó su reloj. Ni un minuto de desviación. Bajó del tren con una mezcla de admiración y confusión. Tras pasar el día entrevistando a ingenieros y urbanistas en Sevilla, reservó su billete de vuelta a Madrid para la mañana siguiente. Esa noche en su hotel, se sentó frente a su portátil para empezar a redactar el artículo. Pero las palabras no salían. Cuanto más intentaba ser imparcial, más evidente se hacía la abrumadora superioridad de la experiencia española. Se llevó las manos a la cabeza, frustrada. A la mañana siguiente, en el AVE de regreso a Madrid, presenció una escena reveladora. Un turista extranjero sentado unas filas más adelante comenzó a hablar por teléfono a un volumen muy alto. Los pasajeros españoles a su alrededor le lanzaron miradas de desaprobación, pero nadie dijo nada directamente. Simplemente el ambiente se tensó. Al cabo de 1 minuto, un auxiliar de a bordo se acercó al hombre. Con una educación exquisita y en un tono de voz suave le dijo: «Disculpe, señor, ¿le importaría continuar su conversación en la plataforma entre vagones?». Para no molestar al resto de pasajeros. No fue una orden, sino una petición cortés. El hombre, algo sorprendido, asintió, se disculpó y se levantó.
El auxiliar le dio las gracias con una inclinación de cabeza y continuó su camino. Amelia lo entendió todo en ese instante. El respeto por el espacio común no era una regla impuesta, era un hábito cultural interiorizado. No se trataba de reprimir la comunicación, sino de encauzarla de forma que no invadiera la tranquilidad de los demás. Era la diferencia fundamental con lo que había visto en otras redes. En China o Francia, la norma parecía ser la autoafirmación individual, una energía que podía ser vibrante pero que a menudo derivaba en desorden. En España, al menos en ese microcosmos que era el AVE, primaba la armonía colectiva. Lo que quedaba de su resistencia interior se derrumbó por completo. Al llegar a Atocha se topó de nuevo con Carlos, el voluntario, que ayudaba a una familia de turistas japoneses. Amelia se armó de valor y se acercó. Disculpe, ¿puedo preguntarle por qué hace esto? ¿Por qué es voluntario? Carlos sonrió, reconociéndola. Porque quiero que la gente que visita mi país se lleve un buen recuerdo. Porque estoy orgulloso de lo que tenemos y me gusta compartirlo. Pero no le pagan, insistió Amelia. La pregunta pareció sorprender a Carlos. No, claro que no. No se trata de dinero. Ayudar a quien lo necesita es lo normal, ¿no? Esa frase es lo normal, resonó en la mente de Amelia como un trueno. La amabilidad desinteresada no era una excepción, era un valor arraigado. Comprendió que el AVE no era solo un triunfo de la ingeniería. La tecnología era el esqueleto, pero el alma del sistema era la mentalidad de las personas que lo operaban y lo usaban. Mientras China había apostado todo a la velocidad y la escala, España, sin renunciar a ellas, había puesto el factor humano en el centro de la ecuación. Se despidió de Carlos y entró en una cafetería de la estación. Abrió su portátil y releyó sus notas: el jardín de Atocha, la puntualidad matemática, la limpieza inmaculada, el confort superior, el compromiso de devolución, la amabilidad de Carlos, la gestión civilizada del ruido, todo encajaba. El AVE era la manifestación física de una cultura que valoraba la calidad, el respeto y el bienestar. Justo cuando empezaba a teclear, recibió un correo electrónico urgente de su editor en Nueva York. Amelia, cambio de planes. Hay una cumbre internacional sobre infraestructuras en Dubái. China y Francia van a presentar una oferta para un megaproyecto de alta velocidad en un país del Golfo. Tienes que cubrirlo. Sal mañana. Con una sensación extraña, Amelia voló a Dubái. El salón de conferencias era un derroche de lujo. Los representantes de Alstom, Francia y CRRC, China, subieron al estrado. Sus presentaciones fueron un espectáculo de poderío. Hablaron de kilómetros de vía, de velocidades punta, de costes competitivos y de influencia geopolítica. Proyectaron vídeos deslumbrantes y gráficos que mostraban su dominio global. El ministro de Transportes del país anfitrión escuchaba, impresionado. El ambiente era de una victoria franco-china casi asegurada. Entonces, un hombre subió al escenario. Era el representante de la delegación española, un ingeniero de Adif. No llevaba un traje caro ni venía acompañado de un gran séquito. Su presentación no tenía vídeos espectaculares. Solo datos. Buenas tardes, comenzó con voz serena. No voy a hablarles de promesas, sino de realidades. La red de alta velocidad española lleva operando más de 30 años. En esos 30 años, hemos transportado a más de 400 millones de pasajeros. El número de víctimas mortales en accidentes ha sido cero. Un murmullo recorrió la sala. El representante continuó. Nuestra tasa de puntualidad anual supera el 98,5%. Somos la red más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de China. Y no lo consideramos un gasto, sino una inversión en la cohesión de nuestro país y en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Los representantes francés y chino intentaron interrumpir, pero el ministro les hizo un gesto para que guardaran silencio. El español concluyó: nuestra oferta no es solo construir un tren. Es transferir un modelo de gestión basado en la seguridad, la fiabilidad y la excelencia en el servicio. Creemos que la verdadera colaboración internacional no consiste en vender un producto y marcharse, sino en formar a sus equipos y garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
La sala se quedó en un silencio denso. El ministro se puso lentamente en pie. Agradezco las propuestas de Francia y China. Son impresionantes. Pero la seguridad y la fiabilidad a largo plazo son innegociables para mi país. Hemos decidido iniciar negociaciones exclusivas con España. Los rostros de los directivos francés y chino eran un poema. Amelia, que lo había grabado todo, comprendió por fin el motivo por el que España, sin hacer tanto ruido, se había ganado la confianza del mundo en este sector. No era solo la tecnología, era la honestidad, la fiabilidad probada y una visión que iba más allá del beneficio inmediato. Tras el evento, Amelia conversó con el equipo español. El ingeniero jefe le dijo con una sonrisa humilde: no se trata de ser mejores o peores. Es una cuestión de filosofía. China valora la escala. Francia su legado histórico. Son opciones válidas. Nosotros valoramos la seguridad y la experiencia del pasajero. Creemos que un tren no solo debe llevarte de un punto a otro, sino que debe hacerlo de forma segura, puntual y agradable. Para que eso ocurra, desde el personal de limpieza hasta los ingenieros, pasando por los auxiliares de a bordo, todos deben sentir orgullo por su trabajo y entender que formamos parte de un sistema que sirve a la gente. Esas palabras fueron la pieza final del puzzle. Amelia recordó a Carlos en la estación, a los pasajeros conversando en voz baja, al auxiliar de a bordo gestionando el conflicto con educación. Todo estaba conectado. Se dio cuenta de que, obsesionada con la escala y la velocidad pura, había perdido de vista lo esencial. El verdadero desarrollo no se mide solo en kilómetros de vía o en crecimiento del PIB, sino en la capacidad de una sociedad para crear sistemas que mejoren la vida de las personas de forma sostenible y respetuosa. De vuelta en su habitación de hotel, se sentó frente al ordenador. Esta vez, los dedos volaron sobre el teclado. Escribió con una honestidad brutal, detallando su decepcionante experiencia en Francia, sus prejuicios iniciales sobre España y el torrente de sorpresas que los demolieron. Describió el momento decisivo en la cumbre de Dubái. En el párrafo final de su artículo, escribió: he pasado años persiguiendo la narrativa del progreso en China, pero ha sido en España donde he aprendido qué significa el verdadero desarrollo. No es solo innovación tecnológica o crecimiento económico. Es la capacidad de construir una sociedad sostenible donde las personas se respetan mutuamente y cumplen con su deber. El AVE español es el símbolo de todo ello. La puntualidad es el respeto por el tiempo de los demás. La limpieza es la consideración por el próximo viajero. El silencio respetuoso es la conciencia del espacio compartido. Todo nace de una profunda consideración por el otro. Y esa, he descubierto, es la verdadera razón por la que España, silenciosamente, se ha convertido en el líder mundial de la alta velocidad. Tras enviar el artículo, respiró hondo. Por la ventana veía las luces parpadeantes de Dubái, pero en su mente estaba la imagen serena del jardín tropical de Atocha. Bajo cada una de esas luces había vidas humanas, coexistiendo en una delicada armonía. Al día siguiente su reportaje se hizo viral. Los comentarios de los lectores inundaron la web. Un artículo brillante y honesto. Ha capturado la verdadera esencia de España. Esto es periodismo de verdad. Amelia sonrió. Sentía que había crecido, no solo como periodista sino como persona. El día antes de regresar a Estados Unidos, hizo una última parada en la estación de Atocha. No para coger un tren, sino simplemente para pasear. Vio a lo lejos un chaleco rojo ayudando a una pareja de ancianos. No sabía si era Carlos, pero ya no importaba. Comprendió que él no era una excepción, sino un representante de esa filosofía. Le dio las gracias en silencio. Gracias por mostrarme que estaba equivocada. Amelia se marchó de España con una lección imborrable: a veces, los mayores tesoros y los ejemplos más poderosos